Hace un milenio, en África Meridional se inició la división de la sociedad en clases. Con ello surgieron ciudades de una escala sin precedentes. Mapungubwe prosperó desde el año 1075 con la agricultura, la ganadería, la minería del oro y el comercio de larga distancia. Marcando las diferencias sociales, la nobleza vivía en la cima de una meseta y la plebe en la base. Mientras más acaudalada fuese la familia, más alto el muro de piedra en torno a su vivienda. Mapungubwe llegó a tener 5.000 habitantes y a regir un territorio de 30.000 kilómetros cuadrados. Con el Gran Zimbabue, hacia el 1220, la cultura de los recintos de piedra alcanzó su esplendor. Esta urbe llegó a tener quizás 20.000 habitantes. Su autoridad se extendió a un territorio de unos 200.000 kilómetros cuadrados, pero su crecimiento excesivo suscitó problemas ecológicos y políticos. También le afectó la caída de la producción y el comercio del oro. Hacia 1450, la ciudad quedó abandonada. Pero ese no fue el final de la cultura de los recintos de piedra. Se siguió reproduciendo 4 siglos más en una extensa zona del África Meridional. Ejemplo de ello es la herencia megalítica de los reinos Butua y Rosfi. Después de 1450, en lo que hoy es Zimbabue, se sucedieron muchas pequeñas entidades políticas. 3 de ellas llegaron a formar grandes reinos de considerable extensión. Desde el siglo X, las urbanizaciones de la meseta hacían su comercio de larga distancia a través de los mercaderes árabes suahilis establecidos en la costa del Índico, pero después negociaron también con un nuevo competidor comercial, los portugueses. Con la decadencia del Gran Zimbabue, desde el siglo XIV se fueron produciendo migraciones de esa urbe hacia el norte y el oeste, y se impulsaron nuevas ciudades herederas de la cultura de construcciones megalíticas. En el extremo norte de la meseta y la cuenca del río Zambezi, surgió el reino Mutapa, que coexistió con el Gran Zimbabue. Como sus predecesores, este reino se sustentó en la agricultura, la ganadería, la metalurgia y sobre todo la exportación de oro y marfil. Cuando el comercio del oro se desplazó de la desembocadura del río Savi, donde comerciaba el Gran Zimbabue, a la desembocadura del Zambezi, más próxima al reino Mutapa, este se benefició. En las primeras décadas del siglo XV, al debilitarse el Gran Zimbabue, el reino Mutapa se extendió hacia el sur. Ese reino tuvo un vasto radio de acción, aunque su autoridad era limitada fuera del altiplano. Así pintaron los portugueses al jefe Mutapa, llamado Monomotapa. Decían los portugueses en el siglo XVI que el Monomotapa vivía en un amplio edificio de barro rodeado de murallas de piedras. Pero los portugueses comenzaron a hostigarlo para apoderarse de las fuentes de oro. Así, a partir de 1560, el reino Mutapa dejó de construir muros de piedra de significado social. Las necesidades de defensa indujeron a construir altas empalizadas de troncos en torno a las ciudades. En 1629, los portugueses consiguieron derrotar al estado Mutapa. Algunos de sus pequeños reinos vasallos se fueron independizando. El reino Mutapa fue perdiendo el control del altiplano y se redujo a las tierras bajas del Zambezi. Su producción de oro siguió decayendo y su importancia disminuyó aún más en el siglo XVIII. Hacia 1410, las migraciones del Gran Zimbabue habían dado origen a la ciudad de Khami, a 250 kilómetros al este. Surgió muy cerca de Matopos, donde abunda el arte rupestre de la cultura colectora cazadora precedente. Khami fue fundada por la dinastía Torwa, proveniente del Gran Zimbabue. Fue la capital del reino Butua, un estado poco conocido. Pero se sabe que Khami fue asumiendo la importancia comercial del Gran Zimbabue. La agricultura y la ganadería fueron sus bases de poder y llegó a exportar reses al valle del Zambezi. Pero el reino Butua era sobre todo proveedor de oro para los mercaderes árabes y portugueses,
Aunque tuvo de base a la cultura de Mapungubwe y del Gran Zimbabue, Kami desarrolló su legado artístico. Produjo cerámica igual a la del Gran Zimbabue, con acabado de grafito bruñido, pero también innovó, poniendo énfasis en vasijas de cuellos más largos y en una decoración más colorida y diseños variados. En cuanto a la utilización de la piedra, los cimientos de las edificaciones de Kami son muy parecidos a los del Gran Zimbabue. Sin embargo, introdujo cambios, decorando con mayor frecuencia que en el Gran Zimbabue, sobre todo con diseños de tipo tablero de ajedrez. Los muros del Gran Zimbabue se habían construido fundamentalmente en 3 estilos distintos. Los más antiguos se levantaron en el estilo P. Posteriormente se erigieron en el llamado estilo Q. Los más tardíos se construyeron en el estilo R. En Kami, casi todos los muros se asocian al estilo Q, el más perfecto. Allí escasean los muros exentos para separar espacios, muy característicos del Gran Zimbabue. Los muros de Kami servían sobre todo para la contención. Podían construirse sucesivos muros de contención para modificar la forma de una colina. Luego, en la cima, se construía una plataforma de piedras cubierta de daga, un barro muy especial. Estas eran las viviendas de la nobleza. También hay muchos pasadizos que estuvieron techados. A diferencia de las entradas redondeadas del Gran Zimbabue, en Kami pueden ser en ángulo agudo. Como en el Gran Zimbabue, Kami tenía viviendas sobre una colina y en otras plataformas elevadas donde moraba la nobleza. Hacia el norte y el oeste estaban las viviendas de los demás pobladores. En los pasillos de la colina se ven restos de horcones que sostenían techos de daga. Este recinto semicircular, quizás ceremonial, y el pasillo de acceso a él estuvieron techados con placa de daga. Lejos de la colina, hacia el sur, pervive la plataforma del monolito. También hay 2 plataformas semirredondas de varios niveles atravesadas por pasadizos. La que está más al sur combina las plataformas con muros exentos. A menudo, como ocurre en esta plataforma, se combinaban los colores de las piedras. Algunos muros y plataformas cercanos a la represa del río Kami han quedado parcialmente sumergidos. En el pequeño museo del sitio comprobamos que tanto los artefactos construidos en Kami como los objetos importados indican que la ciudad tuvo una intensa actividad comercial. También hay un tablero de Tsoro, juego que con nombres distintos se practica en toda el África. Existen también tableros tallados en rocas de granito por todo el complejo. En 1513 llegó a la ciudad el primer portugués. Su arribo marcó el inicio de un conflicto comercial y religioso con sus competidores árabes suahilis. Pero los portugueses se interesaron más por el reino Mutapa y no frecuentaron mucho a Kami. No obstante, la plataforma del extremo norte de la colina tiene en su centro una cruz cristiana que se atribuye a algún religioso portugués. De todas formas, los días de esplendor de Kami ya estaban contados.
tiempos del Gran Zimbabue, cerca de su frontera norte existía un pequeño estado, el reino Roswi, tributario del reino Mutapa. Cuando el reino Mutapa se debilitó en la década de 1670, el jefe militar Roswi independizó a su reino de los Mutapa. Los Roswi fueron excelentes soldados. Mucho antes que los zulúes, usaron la formación de ataque llamada de cuernos de res. Sus soldados iban bien armados con arcos y flechas, lanzas, grandes cuchillos, hachas y mazas. Por su capacidad militar y los rumores de que poseían potentes brujerías, fueron muy temidos por los portugueses. Con una imponente maquinaria bélica, en 1683 el reino Roswi se anexó cómodamente al reino Butua. Después, los Roswi se anexaron otros reinos al este y fueron creciendo en territorio. Hacia fines del siglo XVII, Kami fue destruida por un incendio y abandonada. En 1693, los portugueses hicieron otro intento por apoderarse de las fuentes de oro controladas ahora por los Roswi. Pero el ejército Roswi los expulsó totalmente de la meseta. Antes de concluir el siglo, la zona de influencia del reino Roswi abarcaba casi todo el territorio del actual Zimbabue y partes de Botsuana y Sudáfrica. Con la misma raíz cultural de Kami, los Roswi edificaron más al nordeste su capital, llamada hoy Danangombe. Danangombe devino capital Roswi hacia 1630. Tuvo la misma distribución espacial que Kami, aunque era más pequeña y solo llegó a reunir unos 2000 habitantes. Se dice que la vivienda del rey estaba rodeada de colmillos de elefantes. La ciudad contó con un enorme granero cuyos restos aún son visibles. Al igual que en el reino Mutapa, además del oro, el estado Roswi extraía también hierro, cobre y plomo. Su economía se sustentaba en la agricultura, la colecta, la pesca, el trabajo en metales y el comercio a mediana y larga distancias. Pero el ganado bovino era su principal riqueza, como lo fue para los estados Zimbabue, Butua y Mutapa. La mayoría de las ciudades de esos reinos se ubicaron cerca del borde de la meseta. Esto permitía mover el ganado según la estación. En invierno a las tierras bajas ricas en pasto y en verano a las tierras altas libres de la mosca tsetse. Muy cerca de Danangombe, los Roswi construyeron otros complejos urbanos. Quizás Sinjanji y Naletale fueran centros administrativos menores. La muralla externa de Naletale, construida en sucesivas plataformas, está bien conservada y es de singular belleza. Detrás son visibles los restos de los muros cubiertos de daga, dispuestos en forma radial desde un mismo eje. Aquí vemos cómo pudo ser su aspecto en aquellos tiempos. En sus últimos años,
En Naletale y Danangombe se construyeron muros en un estilo sumamente tosco, quizás para encerrar ganado. Cerca de Naletale y Danangombe existe, invadida por la maleza, una ciudadela a medio construir. Su nombre, Vila, significa horno de fundición. Apenas estaba edificándose el muro de contención de la primera plataforma cuando se paralizaron las obras. Las pilas de bloques que abastecían a los constructores quedaron inmóviles. Quizás la edificación se interrumpiera hacia 1830, cuando los Ndebele, escindidos del reino Zulú, invadieron territorio Rosby. Los Ndebele destruyeron a Naletale y dispersaron al pueblo Rosby. El último jefe Rosby se le rindió en la segunda mitad del siglo XIX. Ese gesto puso fin a la milenaria cultura de construcciones megalíticas. En otros puntos de la meseta, sobre todo hacia el nordeste, a donde no llegaron los Ndebele, hay otras pequeñas ciudadelas amuralladas. Heredaron la cultura del Gran Zimbabue y del reino Rosby, pero no sabemos si dependieron de ellos o si fueron independientes. De algunas se ha perdido hasta el nombre, como esta, próxima a las pinturas rupestres de Sheamba. De otras quedan unos pocos muros, como Leke Bater. Las dos Zimbabue más meridionales de las que veremos ahora son dos conjuntos bastante próximos. Uno está en la cima de una colina y otro a ras del suelo. El de la colina se llama Muchuchu. De sus ruinas ha sobrevivido sobre todo la impresionante fachada que ofrece un estrecho acceso. Pero buena parte de los muros se han derrumbado loma abajo. También en la ciudadela a ras del suelo, que se llama Ngezi, muchos muros han caído. Pero todavía uno de ellos conserva un diseño en forma de galones. Entre una pila de trozos de granito hallamos uno con incisiones grabadas que pudo ser parte de una estela. Sindhi fue edificada en la cima de una loma cerca de un sitio de pinturas rupestres muy anteriores. Algunos de estos muros exentos que incorporan grandes rocas tienen 500 años de antigüedad y son contemporáneos del Gran Zimbabue. Pero este pasillo entre dos plataformas que pudo estar techado se parece más a Kami. Ya hacia 1600, Sindhi era un importante centro religioso de los Shona. Se ha conservado bastante del piso de la vivienda del jefe del siglo XVIII. Junto a un peñasco adornado con muy viejas pinturas rupestres se alzaron, siglos después, las murallas de Harley Farm.
Bastante cerca, otro recinto exhibe también características afines a la arquitectura del reino Buchua. Por ejemplo, este cercado recuerda en menor escala a la plataforma del monolito de Khami. Existe otra pequeña ciudadela de piedra en una zona de abundante arte rupestre al norte de Harare. La primera vez que la visitamos, hallamos muy próximos al muro exterior los restos de un pequeño horno de fundición. Cuando volvimos 10 años después a este sitio, el horno había desaparecido y las ruinas estaban invadidas por la maleza. Pero aún conservan su muralla exterior de diseño ondulante, cuyo punto focal es el adorno en forma de galones en la fachada. Su nombre es Shizingu. De este grupo de Mar-Zimbabue, la más alejada hacia el norte es la de Mutoko. Fue construida entre los siglos XIV y XV, próxima a la cueva de Rushera, que atesora antiguas pinturas rupestres. Por ello, pudo ser un centro regional administrativo del Gran Zimbabue. Cerca de la entrada de Mutoko hallamos los restos de un muro con decoración en forma de galones. También hay restos de un horno de fundición junto a una piedra que debió servir de yunque. Entre un montón de piedras identificamos algunas piezas de daga que seguramente adornaron horcones en Mutoko. Esta ciudadela contó con muros circulares en torno a ciertas viviendas importantes como en el Gran Zimbabue. Y también tenía plataformas atravesadas por pasillos y pasadizos subterráneos como Khami. Así pudo verse quizás el pasillo que conducía al recinto del jefe. El Museo de Mutoko da fe de la actividad industrial y comercial de la urbe. Mapungubwe, el Gran Zimbabue, Khami, Danangombe y las demás Mazimbabwe fueron urbanizaciones de la Edad del Hierro africana. Son testimonios de un modo peculiar de economía y de vida que duró cerca de un milenio. Constituyen una muestra fehaciente de los muchos y poco estudiados aportes de África a la cultura universal.
conmigo.